Hola, hola a todos, hola a todas, ¿cómo están? Eh, pues qué milagro que me ven porque yo no los veo. Les mando un saludo especial a mi hermano Jetro, que me dijo que le mandara un saludo. Y también les mando un saludo a todos en Segunda Milla, un abrazo. Eh, Aunque no nos vemos regularmente, nos conectamos mucho en Zoom, entonces qué bueno que se están empezando a conectar. Vamos a esperar unos minutitos para que se conecten los demás. En lo de mientras, les queremos dar algunos anuncios. Bueno, les quiero dar algunos anuncios. Este mes iniciamos renovando los retos que tenemos en Segunda Milla. El reto de ejercicio se juntó un premio bastante interesante, entonces no te desanimes, al contrario, que esto te incentive para empezar a hacer ejercicio con nosotros. Escríbenos en nuestras redes o también en nuestros WhatsApps, en el grupo de WhatsApp de Segunda Milla. Y también reiniciamos este mes el reto de lectura, entonces haz este hábito de lectura, escoge un libro, escríbenos, que también hay unos premios que nos van a incentivar a seguir leyendo, a seguir aprendiendo y eh, pues esperamos que se conecten un ratito los demás, las demás, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Pueden saludarse también entre ustedes aquí abajo, pueden comentar sobre los retos, las personas que han estado en los retos, si han sido difíciles, si no, si los han cumplido, si esta vez ya van con todo, también pueden comentar, saludarse, saludarnos, y pues eso, esperemos que muchos más se unan a estos retos y esperemos estar en comunicación. Y bueno, ya vamos a empezar. Me gustaría empezar con una oración, entonces acompáñenme. Señor, te damos gracias porque tu palabra es viva y tienes el poder por medio de tu Espíritu Santo de transformar nuestras mentes y nuestro entendimiento. Te pido esta mañana que tengamos estos corazones receptores a tu palabra, Señor, y que ministres lo que tú quieras en nuestros corazones. Espíritu Santo, tú eres el Señor y lo reconocemos y reconocemos tu autoridad y tu poder en nuestras vidas. Te pedimos, nos hables hoy, Señor, queremos escuchar tu voz, queremos obedecer tu palabra y lo que nos digas hoy, Señor. Gracias por este día, gracias por tu palabra y gracias porque me permites estar aquí compartiendo tu palabra. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús, amén. Y bueno, quiero compartirles un poquito de este mensaje que, que se llama comunión. Y primero quisiera preguntarles algunas cosas. Ya sabemos que estamos en este tiempo de confinamiento, ya no le podemos decir cuarentena porque 40 días ya pasaron y ya hasta se doblaron. Entonces, en este tiempo de confinamiento, ¿cómo se han sentido al no reunirnos físicamente en una iglesia o en un templo? ¿Qué es lo que más les ha afectado en esta situación? Pueden estar escribiendo en los comentarios, posteriormente los vamos a leer. Entre ustedes también se pueden leer y platicar un poquito. Y me gustaría leerles algunos versículos, empezando por Primera de Reyes 8, 27 al 30. Voy a estar cambiando de versiones, de traducciones, entonces esta dice, es Salomón, el rey Salomón el que habla. Pero ¿es verdad que Dios habitará sobre la tierra? Si los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, ¿cuánto menos esta casa que yo he edificado? Con todo, Jehová, Dios mío, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, escuchando el clamor y la oración que tu siervo hace hoy en tu presencia. Que tus ojos estén abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí.
Escucha la oración que tu siervo te dirija en este lugar. Oye, pues, la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando oren en este lugar. También tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos, escucha y perdona. Salomón reconoce una cosa: a Dios no lo podemos encerrar en un lugar, y puede ser el templo más glorioso que podamos imaginarnos. Igual y a la mente les vienen algunos lugares ceremoniales, religiosos, que son muy ostentosos, que tienen piedras preciosas, que tienen oro, que su edificación es muy bella a la vista. Y con todo eso, Salomón reconoce algo: el Dios creador no puede ser contenido en un lugar. Él sustenta ese lugar y Él sustenta el universo entero. El templo y un templo o un lugar, una iglesia, un establecimiento, no es suficiente para contener a Dios. Sin embargo, Salomón sabe que Dios tiene misericordia y que en ese lugar puede haber comunión entre Dios y el pueblo. Y Salomón hace esta oración: escucha y perdona. Y tú has dicho, le dice, mi nombre estará allí. Entonces hay un lugar físico, tangible, en donde Dios habla, en donde Dios tiene comunión con las personas, con el pueblo. Y esto es algo hermoso. Y el templo entonces es este lugar en donde hay comunión con Dios, en donde hay esta relación. Y déjenme decirles algunas cosas que había en el templo. Había personas que se dedicaban específicamente a algunos rituales, a algunos cultos, eran los levitas, los sacerdotes, y había adoración, también alabanza, sacrificios, ofrendas. En el templo se encontraba el arca de la alianza. Esto es en donde había la ley, se decía las tablas de la ley, en donde estaba expuesta la palabra de Dios. Estaba el altar de oro, candeleros de oro, copias de la Torá, de la ley. Había muchas cosas en donde se hacían ciertos rituales para mantener esta comunión con Dios, para escuchar lo que Dios decía y para tener esta comunión y tiempos de adoración con Dios. Este templo fue destruido antes de Cristo y después fue reedificado, y después de Cristo también fue destruido. La escatología hebrea establece que el tercer templo de Jerusalén sería reconstruido con el advenimiento del Mesías. Y esto es muy importante. En los tiempos de Jesús, él iba saliendo del templo, y cuando ya se iba, esto está en Mateo 24, 1 al 2, dice: Jesús salió del templo, y cuando ya se iba, sus discípulos se le acercaron a él para hacerle admirar las construcciones del templo. Pero él les dijo: ¿ven todo esto? Pues les aseguro que aquí no va a quedar piedra sobre piedra. Todo será destruido. Si este era un lugar físico que se había dispuesto para que hubiera comunión con Dios, Jesús está diciendo que esto se va a acabar. Entonces puede haber como muchas preguntas: ¿en dónde vamos a tener comunión con Dios? Y esta pregunta también se podría hacer en nuestros días. No nos estamos reuniendo físicamente. ¿Qué es lo que está pasando? Puede haber ciertos cuestionamientos, ciertas preocupaciones incluso, porque no podemos vernos cara a cara, porque no podemos adorar a Dios en un lugar específico. Pero en Mateo 27, del 50 al 51, dice: Jesús estaba en la cruz. Pero Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y esto tiene mucho significado. No sé si tú has escuchado alguna vez esta frase en donde dicen: somos la iglesia. ¿Qué significado, qué esencia, qué profundidad tiene decir esto? ¿Por qué nosotros somos la iglesia? ¿Por qué va más allá de cuatro paredes? Todo esto tiene que ver en esto, en lo que hizo Jesús, en el sacrificio de Jesús. Aquí tengo Efesios. Voy a leer diferentes versículos.
Es Efesios 2, del 13 al 14. Me salto un poco, voy al 18 y después del 20 al 22. Los voy a leer de corrido, dice: Pero ahora, unidos a Cristo Jesús, por la sangre que Él derramó, ustedes que antes estaban lejos, están cerca. Cristo es nuestra paz. Él hizo de judíos y de no judíos un solo pueblo, destruyó el muro que los separaba y anuló en su propio cuerpo la enemistad que existía. Pues por medio de Cristo, los unos y los otros podemos acercarnos al Padre por un mismo espíritu. Ustedes son como un edificio levantándose sobre los fundamentos que son los apóstoles y los profetas, y Jesucristo mismo es la piedra principal. En Cristo todo el edificio va levantándose en todas y cada una de sus partes, hasta llegar a ser, en el Señor, un templo santo. En Él también ustedes se unen todos entre sí para llegar a ser un templo en el cual Dios vive por medio de su Espíritu. Esto me parece hermoso. Ya no hay un lugar tangible en donde si no estás cerca, imagínense ir hasta Jerusalén, pues no puedes relacionarte con Dios. Jesús mismo con su sangre se convirtió en la piedra angular, es la piedra angular, y nosotros podemos edificar iglesia. Entonces, las piedras ya no son algo físico que puedas construir, las piedras somos nosotros. Y eso implica que en el templo los rituales que se hacían de adoración, de comunión con Dios, ahora están en nosotros. Y pues estos versículos que acabamos de ver me hacen pensar en esto. Me gustaría que también ustedes lo meditaran y que me dijeran o que nos dijeran qué piensan sobre eso. Sin Cristo no podemos ser la iglesia. Muchas veces, como decía ahí esta frase, somos la iglesia, pero no buscamos tener comunión, no oramos y no leemos la palabra. Entonces, no podemos ser la iglesia porque separados de Cristo no tendría sentido. Sin comunión es imposible ser la iglesia. Sin dependencia de Jesús, a lo más podríamos ser una institución. Y sin búsqueda del Espíritu Santo, Dios no vive en nosotros. Ser la iglesia requiere reconocer el sacrificio de Jesús, que hizo que ya no nos limitáramos a un lugar, sino que la misma presencia de Dios viviera en nosotros. El Dios de toda la creación decide habitar en nuestros corazones. Primera de Pedro 2, del 4 al 6 dice: Al integrarse en Él, piedra viva rechazada por los humanos, pero escogida y preciosa para Dios, también ustedes, como piedras vivas, se van construyendo como templo espiritual, para formar un sacerdocio consagrado, que por medio de Jesucristo ofrezca sacrificios espirituales y agradables a Dios. Pues dice la Escritura: miren, yo coloco en Sión una piedra angular, escogida y preciosa. Quien ponga su confianza en ella no será defraudado. Ahora somos sacerdotes consagrados y nos llama a ser estas piedras vivas, templo de Dios que ofrezca sacrificios espirituales y agradables. Si nosotros decimos que somos la iglesia, ¿cómo estamos participando de la adoración? De ser estos sacerdotes que ofrecen sacrificio. Hay muchas disciplinas espirituales y tal vez no estamos viéndonos físicamente, pero no dejamos de ser iglesia. El compromiso con Dios no debe dejarse a un lado. ¿Por qué? Porque la misma Biblia nos dice que nosotros somos un templo. Entonces no hay un día específico, un horario específico, un ritual específico. Nuestra adoración tiene que ser día a día, cuando nos despertamos, cuando nos acostamos, en la rutina más simple que tengamos. Ahí seguimos siendo el templo de Dios, seguimos siendo la iglesia de Dios, representando el sacerdocio. Entonces, pregunto, en este tiempo de confinamiento, ¿cómo nos ha ido?
con nuestra relación con Dios, con nuestra comunión con Dios. Tenemos un tiempo devocional, leemos las escrituras. Dice también la Biblia, creo que lo tengo aquí, en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Estamos fijando nuestra adoración en lo eterno, nuestra comunión con Dios en lo eterno, o en cosas tangibles como un edificio que puede pasar. Voy a también leer 1 Corintios 3:16-17 y dice, ¿no se dan cuenta? Pablo les dice a los corintios, ¿no se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo, pues el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Estamos llamados a ser un templo santo. Entonces, es un llamado muy fuerte y es interesante. No tenemos que cumplir con un ritual cada que vamos a un lugar o presentarnos de una forma cada que vamos a un lugar. Nosotros tenemos que vivir en santidad, aunque estemos encerrados en nuestras casas. Seguimos participando del cuerpo de Cristo, del templo. Él sigue siendo nuestra roca. Y después, cuando leí de Salomón era antes de Cristo, entonces Dios tuvo misericordia de habitar en ese lugar. Cuando vino Jesús, entonces ya no es necesario, como Jesús mencionaba, ya no va a ser necesario adorar en este monte o en el otro, sino los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Estamos llamados a ser esos adoradores, esa iglesia, y es un reto bastante fuerte pero muy hermoso, en donde el Dios de todo lo creado puede habitar en nosotros. Y viene Jesús, después sube al cielo y los apóstoles empiezan a predicar, y Pablo en una de esas dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitara de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Esto es algo también muy precioso. ¿Cómo alguien tan perfecto, el creador de todo, que no necesita nada de mí, que no necesita tampoco nada de ti, decide habitar en nosotros? Personas tan falibles, personas que no merecen la gracia ni el perdón, y aún así Él desea esta comunión con nosotros. La gracia que Dios nos da es inmerecida, y creo que no podemos o no deberíamos echarla a un lado. Debemos de considerar lo hermosa que es y buscar esta comunión que valió el sacrificio de Jesús, el santo y el digno, para que nosotros pudiéramos tener esta entrada al Padre, para que nosotros pudiéramos tener esta comunión y ser llamados sacerdotes y ser llamados templo del Espíritu Santo, y que Él habite en nosotros. Segunda de Corintios 3:11 dice, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. En este tiempo hemos vivido muchas dificultades, muchos cambios, muchas estructuras viéndose caer. Ha habido muchas preguntas y ha habido, sobre todo esto, la fidelidad de Dios. Tal vez hemos puesto nuestros ojos en cosas que perecen, y claro que tienen gloria. Aquí, como dice, si lo que perece tuvo gloria, el templo de Salomón tuvo gloria, nuestros propios templos, o como modernamente les podemos decir, iglesias o congres, tuvieron gloria. Claro que sí, Dios habitó ahí, habita ahí, claro que sí, ha sido y es de bendición a los lugares aledaños en donde los hijos de Dios establecen un lugar de adoración. Pero esos lugares físicamente, tangiblemente pueden perecer.
mi invitación esta mañana es a ir a lo más glorioso, a lo que permanece. Y lo que permanece es Dios en nuestros corazones. Lo que permanece es que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y creo que debemos fijar nuestra mirada en esto que permanece y procurar lo que esto permanece y lo que significa. Si nosotros somos templo, la adoración tiene que ser aquí, en el corazón, dirigida hacia Dios. La palabra que estaba en el templo, la ley que estaba en el templo, grabada en nuestros corazones, tiene que estar en nuestra boca, tiene que emanar esta palabra, y nuestras acciones vivir esta palabra. El sacerdocio que procuraba la presencia de Dios está en nosotros día a día, en nuestras acciones, en nuestros pensamientos. Procuremos lo eterno, lo que tiene un mayor peso de gloria. Y pues me gustaría cerrar con esto. Es Juan 14:23 y aquí dice: Jesús le contestó: el que me ama de verdad se mantendrá fiel a mi mensaje, mi Padre lo amará, y mi Padre y yo vendremos a él y haremos en él nuestra morada. Somos el lugar de la comunión con Dios. Esto es algo que Dios me ha estado hablando personalmente y que quiero procurar más. La presencia de Dios en mi vida, en mi día a día, el saber que yo soy morada de Dios. Y quería también compartirlo con ustedes. Espero que haya sido de bendición, que la palabra siga hablando y penetrando nuestros corazones. Y pues podríamos utilizar este tiempo para que tenemos más tiempo para meditar y para buscar la presencia de Dios en nuestras vidas. Y pues ahorita vamos a cantar un poquito una canción que es muy bonita, y podemos hacer esta invitación a Dios que habite en nosotros. El cielo no te puede contener, habitas en lo alto, Dios. La tierra es el estrado de tus pies, eterno y sublime Rey. El cielo no te puede contener, habitas en lo alto, Dios. La tierra es el estrado de tus pies. ¿Cómo construir una habitación? Un mejor lugar en donde puedas descansar. Cómo construir una habitación que sea un santuario para ti. Soberano Creador, en luz inalcanzable tú estás. Formaste todo con tu voz. El universo en tus manos está. ¿Y cómo construir una habitación? Un mejor lugar en donde puedas descansar. ¿Cómo construir una
una habitación que sea un santuario para ti. En piedras vivas escogiste habitar, en débiles hombres tu gloria mostrar, edificados en la piedra angular, somos tu iglesia, tu hogar. En piedras vivas escogiste habitar, en débiles hombres tu gloria mostrar, edificados en la piedra angular, somos tu iglesia, tu hogar. Somos tu iglesia, tu hogar. Somos tu iglesia, tu hogar. Vamos a construir una habitación, un mejor lugar en donde puedas descansar. Vamos a construir una habitación. Seremos un santuario para ti. Vamos a construir una habitación, un mejor lugar en donde puedas descansar. Vamos a construir una habitación. Seremos un santuario para ti. Y este es un compromiso que podemos tomar todos, incluso tú, si es la primera vez que te conectas, si no habías escuchado de esto antes, déjame decirte que Dios puede habitar en tu corazón, que puedes tener una relación y una comunión con Él, y no es necesario ir a un lugar, sino ser ese lugar. Y Jesús permitió que tú y yo pudiéramos tener esta comunión con Dios. Entonces, acompáñanos a esta oración para pedirle a Dios que habite en nosotros y que nos permita tener esta comunión con Él. Señor, te damos gracias por tu sacrificio. Reconocemos que tu sacrificio nos dio la entrada a la presencia de Dios, que tu sacrificio nos ha hecho sacerdotes, que tu sacrificio nos ha permitido ser adoradores, ser personas que se comuniquen con el Padre, que lo escuchen. Te pedimos que perdones todos nuestros pecados, todas nuestras faltas, si no hemos sido este templo santo al cual tú nos has llamado a representar y a ser. Límpianos de toda nuestra maldad y habita en nuestros corazones. Sé nuestro Señor, eres nuestro Salvador. Te agradecemos por tu sacrificio y te pedimos que de hoy en adelante habites en nuestros corazones, Señor. Queremos tener comunión contigo, Señor, y a cada persona que estuvo conectada el día de hoy, te pido que te le reveles especialmente, Señor, a través de tiempos de oración, a través de leer tu palabra. Señor, te pido que tu poder y tu presencia los llene y que ellos sean conscientes, que todos seamos conscientes de tu presencia en nosotros, Señor. Te bendecimos, te agradecemos este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Y pues gracias por haber estado el día de hoy. Vamos a terminar con algunos anuncios. Recuerden lo que les dije hace ratito, tenemos dos retos, el reto de lectura y el reto de ejercicio. Si tienen alguna duda pueden escribirnos, pueden escribir en los comentarios o en la página, o en su defecto pueden mandarnos un mensajito
Y está ese, el reto de lectura, el reto de ejercicio. Y pues vamos a también orar por todas las donaciones, por todas las ofrendas, por todos los diezmos, por todas las bendiciones que Dios nos da y que Dios les da y que también podemos compartir con la iglesia en comunidad. Entonces me gustaría orar por eso. Acompáñenme. Señor, gracias por tus riquezas, Señor. Gracias porque tú nos sustentas. Gracias porque tú nos provees, porque tú nos bendices. Te pido especialmente esta mañana por cada área laboral en la que se desempeñan todos tus hijos en Segunda Milla, Señor. Te pido que los bendigas, que les proveas, que los prosperes, Señor, y que les des un corazón dador, que confía en ti, que está dispuesto a sembrar en tu reino, Señor. Bendecimos a cada corazón que ha dispuesto a apartar algo para sembrar específicamente en el avance del Evangelio, Señor, para sembrar aquí en Segunda Milla, Señor. Te pedimos que los prosperes, que los bendigas y que tu reino con estas donaciones crezca exponencialmente, Señor. Multiplica y danos más sabiduría para poder aprovechar estas ofrendas, estas donaciones y bendecir a nuestra comunidad. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y pues nos estamos viendo todas las reuniones que tenemos los jueves. También en Milla 20 estamos preparando algo. Y pues no se lo pierdan nuestras reuniones de oraciones. Estamos y seguimos conectados, seguimos haciendo iglesia, seguimos en comunión. Nos vemos.